Buen día, vamos a dar inicio a la explicación de la secuencia didáctica número 6, circuitos eléctricos. Vamos a explicar cada uno de los elementos, qué consiste un circuito eléctrico, cuáles son sus componentes, algunos ejemplos de fuentes, algunos ejemplos de resistencias, cuáles son los pasivos, cuáles son los activos. Vamos a empezar la explicación. Lo primero que hay que saber es acerca de su definición. Un circuito eléctrico tiene dos componentes. Una es lo que es una fuente, un interruptor, condensadores, semiconductores o cables. Son los elementos de un circuito. Por lo tanto, un circuito es la interconexión de dos o más componentes que contiene una trayectoria cerrada. Aquí ustedes lo ven, aquí hay una fuente, hay dos resistencias que son los focos y un interruptor. Esto así como está, es un circuito. Hay una interconexión de dos o más componentes. Dentro de los componentes que podemos tener los circuitos, podemos hacer un breve análisis. Por ejemplo, en caso de los conductores, son los cables. En caso de los componentes, pueden ser focos, pueden ser los elementos donde fluye las cargas, en este caso, ¿sí? Puede ser una resistencia. Entonces, un nodo donde se concurren dos o más conductores. Por ejemplo, aquí hay un nodo, aquí hay otro nodo, aquí hay otro nodo. Pues son los nodos. Y las ramas son los elementos de un circuito que comprendidos entre dos nodos consecutivos. Entonces, tenemos algunos circuitos mixtos, tenemos una cierta rama, ¿no? Bueno, existen los elementos activos y pasivos. Los elementos activos simplemente son los que generan tensión o voltaje o una corriente, ¿sí? Algunos de ellos pueden ser una pila, pueden ser un generador. En el caso de los elementos pasivos son aquellos a la circulación de la corriente produce una diferencia potencial entre sus bornes consumiendo, en este caso, un ejemplo es un resistor, una resistencia, una televisión, una licuadora, y las fuentes de corriente y las fuentes de voltaje son los elementos activos, como son las pilas y todo. Por ejemplo, en esta figura tenemos los elementos pasivos y los elementos activos. Los elementos activos es la batería, los elementos pasivos es el foco, o en este caso hace la función de una resistencia. Fuentes de corriente continua. ¿Cuáles son las fuentes de corriente continua? Bueno, son los elementos activos. Por ejemplo, una batería, una pila, generadores, rectificadores. Por ejemplo, aquí tenemos ejemplos de fuentes activas, una pilas o todas esas variantes de pilas que hay que ustedes ya conocen. Los elementos pasivos, las resistencias. Aquí hay una figura, ya la conocen en los temas anteriores. Pueden ser resistencias conectadas en serie o resistencias en paralelo, pero no dejan de ser elementos pasivos. O las reactancias en este caso, ¿no? También pueden ser elementos pasivos los condensadores o capacitores. Algunos son como estos, quizá algunos que hayan abierto la tarjeta madre en el caso del área de programación, de una computadora, algún celular, todos traen capacitores. Los de área electrónica ya con ellos hacen prácticas, ¿no? Para hacer algunos circuitos que los encarguen. Entonces las bobinas en ese caso también son donde almacenan energía magnética, ¿no? Ese embobinado, como quien dice. Los elementos activos, hablando de los elementos activos, como son las fuentes, ¿sí? Por ejemplo, son los generadores, los que yo les decía hace ratito, los generadores de tensión, de corriente, fuentes de corriente y tensión, ¿sí? Y estos podemos localizar eso, son grandes generadores, pequeños generadores. Entonces, ahí tenemos una variedad de elementos activos. Aquí hay que ver un poquito más allá. Vamos a entrar en detalles a una ley, la ley de Ohms, que es una ley que la mayoría de la carrera electrónica la domina porque es el pan de cada día casi.
En el caso de los que no lo son, pues vamos a empezar a dominarlo un poquito. La ley de Ohm muestra la relación que existe entre la resistencia, la relación que existe entre la tensión o el voltaje y sus terminales o la corriente que pasa a través de él. Hay una fórmula que está aquí que es muy típica verla en una pirámide. ¿Qué significa? Si yo quiero calcular voltaje, es corriente por resistencia. Si yo quiero calcular corriente, es voltaje entre resistencia. O si quiero calcular resistencia, es voltaje entre corriente. La resistencia se mide en ohms, así se pronuncia ohm, que es este redondito. La corriente se mide ampere, que es una A. La diferencia de potencial o voltaje se mide en volts o volts. Entonces todos esos elementos manejan la ley de ohms. Bueno, vamos a ver el primer ejemplo. Fíjense aquí, estos son sumamente sencillísimos. Aplicando estas fórmulas que vimos ahorita, que son 3 incluso, aquí están resumidas, sacadas del triángulo, es muy fácil de localizar. Un circuito simple, hay una batención de 220 volts y circula una corriente directa de 11 amperes, mucho amperaje de intensidad. Calcula su resistencia. Pues los datos de las fórmulas típicas, datos, fórmula sustitución, pues los datos me están dando el voltaje, me están dando la corriente y me piden la resistencia. Entonces voy a usar una de las fórmulas que vimos ahorita, que es resistencia es igual a voltaje entre corriente. Sustituimos, colocamos el voltaje arriba, la corriente abajo, 11 amperes, y me va a dar que son 20 ohms. Y ahí termina el ejercicio. 20 ohms. Y ya. Y es todo. Otro. Un circuito sencillo en donde tenemos una fuente de tensión, una batería de 12 volts, una resistencia de 6 ohms. Se puede establecer una relación entre la tensión de la batería, la resistencia y la corriente que entrega la batería. Calcule la corriente que circula a través de esta resistencia o resistencia. Vamos a empezar. Los datos. Me están dando que el voltaje, que son 12 volts, me están dando la resistencia, que son 6 ohms. Me están pidiendo la corriente. Entonces hay una fórmula que dice que la corriente es igual a voltaje entre resistencia. Sustituyo los elementos que me están dando y simplemente me va a dar el resultado, que son 2 amperes. Es lo que está pasando. 2 amperes. Siguiente. Calcula el voltaje que existe entre los extremos de una resistencia de 100 ohms, por lo cual circula 0.1 amperes de corriente eléctrica. Nuevamente los datos. Me están pidiendo el voltaje. Me están dando la corriente. Me están dando la resistencia. La fórmula dice que voltaje es igual a corriente por resistencia. Lo sustituyo cada elemento. Y si yo los multiplico, me va a dar que son 10 volts. Y ya, hemos concluido con estos ejercicios básicos. Esperemos que les haya servido mucho y no olviden que en el día que nos toque, o sea en la tarde, tendremos las asesorías síncronas. Ahí vamos a tratar de resolver los ejercicios que son puestos en su laboratorio o en su problemario o en las actividades que les encargo en este día. Saludos y éxito. Nos vemos.